Buenas, gente. ¿Dónde nos hallamos hoy? Parque Natural de Redes. No, podría ser, por el aspecto. Pero estamos una ruta hacia Picos de Europa. Saliendo desde Arenas de Cabrales, vamos a subir o intentarlo el Cuetón. 1651 metros positivos de desnivel desde Cabrales, serán unos 1500. Ya que Cabrales está abajo, que se me empañan las gafas. Déjame quitar. Y nada, como os comento, vamos a subir el Cuetón, uno de los balcones principales de Picos de Europa, donde podemos observar unas maravillosas vistas del macizo central de Picos de Europa y parte del oriental. Así que nada, después de 6 meses de parón hay que bajar barriga, no estamos todavía en peso, pero bueno, hay que ir consiguiendo nuestros objetivos. Así que qué mejor que ir probando estas rutas bastante duras. Tenemos 11 kilómetros de desnivel hacia arriba y luego ya una vez coronando el pico pues nos quedaría la bajada por la zona de Camarmeña y demás. Así que nada, gente, vamos piano piano hacia arriba. Hay una ventana que se nos abre, mirar, al macizo central de Picos con los Cabrones a la derecha y Torre Cerredo hacia la izquierda. Que picudo se ve desde aquí, desde nuestra zona, Redes y por ahí vemos la cumbre cuadrada. Así que nada, vamos a seguir un poco más a través del bosque. Seguramente nos sople viento arriba hoy, algo daba, así que nada, lo de siempre. Más cerquita aún se nos abre ahí el pirulo de la izquierda. Ese pico no necesita presentaciones, ¿no? Sierra del Cuera. Ahí tenéis con su pico mayor, el techo del Cuera, el pico turbina. Ahí tenéis Arenas de Cabrales, desde donde iniciamos la ruta, Ya vamos saliendo de esa zona de bosque y pista y vamos ya hacia la alta montaña poco a poco. Esta primera parte de la ruta cómoda, bastante cómoda. Mirad, una fuente seca. Por Picos de Europa siempre hay que tener mucho cuidado con el agua porque no hay básicamente nada, como os decía, fácil la primera parte, todo para arriba, pero bueno, va por una pista de grava y piedra muy tendida, que la verdad fuimos bastante cómodos. A ver, ahora empieza realmente la ruta. Más del Cuera, con pueblinos, Cuera, y al fondo sería el Sueve, lo que se ve en la lontananza. Aquí Luigi haciendo saltar a los paisaninos. Ahí está. Sexagenarios. El paisano, el que más anda, míralo. Ahí después del salto a la portilla, ahí vamos dejando atrás la majada, o lo que fue una mallá hace tiempo. Mirad, todo algo, matoja, cotojo, cotoya. A ver, ¿dónde están los bomberos? Que vengan a quemar aquí, fuegos controlados. No. Ah, no. Pues vale. Cambio de vertiente, gente. Ahí vamos dejando el norte de atrás, lo que hablábamos de Cuera y todos esos pueblines. Detrás estaría el mar Cantábrico. Por ahí sería más bien el oeste. Y aquí se nos abre una ventana al sureste. Lo que veíamos al inicio, ahí donde veíais Torre Cerredo y demás, quedaría por ahí atrás. Y el objetivo, ahí al frente, el camino. Bomberos etc. A los ganaderos les dan por saco, no pueden hacer nada, ni quemar. Los bomberos no queman. ¿Qué pasa? Aparece el pirómano, hay una sequía de la hostia
Y el ecologismo extremo dice que todo maleza. Un abrigo rocoso, cueva ahí, refugio natural, donde se puede guarnecer el ganado. Vamos un poco más a ganar la cresta. Ahí van los paisanos, por el terreno fácil. Yo como siempre, como los rebecos. Por arriba. Bueno, una vista atrás. Ahí quedaba la anterior majada. Y aquí una nueva. No voy a perder pie. Pero esta no sabemos el nombre. Que nos lo digan por ahí los que conocen esta zona y demás. Por ahí vamos hacia el objetivo y ahí va quedando atrás la majada del anterior plano secuencia. Desde ahí más o menos grabamos desde esa cresta. Zona norte va quedando atrás, Cuera, en lontananza. Pico Llerosu. Este subieron los compañeros, yo no pude. Tras el parón de 8 meses aquí. Y ahí vamos, hacia arriba. Hacia esa vaguada que se ve ahí, por ahí cerca tendremos el objetivo de hoy. Majada Ostandi. Ahí vamos dejando atrás la cara norte, vertiente norte, que dejamos cada vez más atrás y que íbamos viendo en los primeros planos secuencia. El pico anteriormente mencionado, de unos 1700 y algo. Ahí hay una cueva. Nada, vamos a ir tirando un poco más. La canal a la inversa. Creo que igual bajamos por ahí para hacer un poco diferente el circular. Aunque en esta ruta creo que vamos a compartir algún paso ya andado. Se nos abre vertiente sur, parte del Cornión o macizo occidental, y aquí vemos de pleno el central. Será lo que veamos arriba y comentaremos un poco más a fondo. Y al fondo parte del macizo oriental. Vamos camino a la cumbre, más de lo visto. Y por ahí, ahí. Mirad el terreno, qué pasada. Aquí hay un jo. Y en plano de secuencia temblorín. Por aquí fácil al cresteo y ahí está la cumbre, chupado. Así que nada, a ver si llegamos bien. Mirar la vertiente norte, ¿qué ocurre? Ahí tenemos el Cuera, la muralla y detrás el mar. Condensaciones que se forman, siempre hay esa niebla ahí. Espero que no venga para acá, a ver si hay suerte y no nos envuelve. Y podemos hacer un 360 ahí, aunque sea un 180 de lo más importante de aquí, la zona sur del grueso de picos de Europa. Así que nada, aquí otro juego. Y vamos que nos vamos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y mirar allí, entre la peña, un compañero. ¡Eo! ¡Saluda! Ah. Otro aquí. Cada uno a nuestra bola. Era una carrera a ver quién llegaba primero. Pero creo que Ciro va a llegar antes, aunque tengo más pendiente. Voy a coger esa cresta y arriba.
Ahí dejamos atrás el Yerosu y para la zona occidental pues vemos el macizo occidental o Cornión, con cumbres representativas como Torre Los Traviesos que teníamos por ahí en el canal, el más grande en medio, Peña Santa, delante tenemos Jultayu que también subimos en el canal, un poquitín más hacia el sur, Torre Bermeja, y luego ya nos meteríamos en el macizo central o Urrieles, ahí con Los Cabrones y Torre Cerredo en el centro, una pasada espectacular. Aquí delante parte de Los Albos, atrás estarían las torres areneras. Ahí tenemos Pico Urrieyu, Carnizoso, Peña Castil, y a esta zona un poco más a oriente tendríamos el macizo oriental o Ándara, ahí con el techo del mismo, la morra de los lechugales. Aquí los compañeros mirando, y nada, hacia la vertiente norte pues lo ya comentado y visto. Fuera la neblina esta que se forma entre el mar y la montaña que os comentaba. Nada, volvemos al inicio del 360. Por ahí abajo mirar qué caliza, qué espectáculo, qué paisaje. Ahí iría la ruta del Cares, por ahí, en esa hondonada que veis ahí al medio. Por ahí se subiría al refugio de Los Cabrones, el más alto, creo recordar, de España y parte de Europa, creo. Y nada, ahí al frente otro balcón, Peña Maín, donde podemos observar esta maravilla y preciosidad. Así que nada, vamos con la bajada. Y aquí está la cumbre con Piolet. Estamos en la bajada, la canal ancha, la que prometíamos en anteriores planos secuencia para la bajada, para hacerla un poco más circular, aunque vamos a compartir zona. Hasta la portilla en la que saltaron los compañeros que visteis será diferente. De ahí ya, por ahí nos despediremos porque va a ser repetir lo mismo. Pero bueno, la canal impresionante, una pasada. Aquí los compis, mirar qué peñones. Hasta viniendo la nube baja de nosotros, pero bueno, ahora ya no hay problema. Vamos un poco más hacia ahí. Majada fantasma, majada de terma. Mirar, monte prácticamente, monte. Normal que quede esto arrasado. Por eso estoy criticón, porque con lo de los incendios, mirad, nos envolvió la niebla. Como veis, aquello que venía del norte que comentábamos, pues ahí estamos. Pero bueno, no hay peligro, ya sabemos más o menos por dónde estamos. Nada, enseguida llegaremos a la portilla que entronca con el camino de subida que hicimos. Una canal bastante entretenida de bajar, de subir será otra cosa, dura. Eso para otro día. Así que nada, vamos un poco más. Bueno, gente, vamos terminando la ruta, aunque aún queda la de Dios. Estos quisieron experimentar y salió caro. Al final vamos a meternos en 30 kilómetros, así, de guay. Así que nada, la portilla quedaría por ahí atrás. Nada, hay Cabrales, todos los pueblos que veis por ahí del concejo, la niebla y nada, como siempre con Ciro78, espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.